Estamos en plena semana de vuelta al cole, la más complicada probablemente de que tenemos memoria. Hemos estado hace un ratito en Motril con Renata, hemos visto a padres que se declaran rebeldes, que no quieren llevar a sus hijos al colegio. Hemos estado en Galicia con María, donde se presentaba una huelga de profesores. Había centros, por ejemplo, donde un tercio de los profesores no habían acudido hoy a sus puestos de trabajo. Hemos visto una iniciativa que se denominaba Cuelga tu mochila en Andalucía para protestar por la situación en la que están los colegios. La protesta evidentemente es de los padres. Hemos estado en Saldívar, también en Vizcaya, con un centro cerrado por positivos de varios de sus profesores. Y tenemos con nosotros a la ministra de Educación, Isabel Celaá. Buenos días, Mónica. Para hablar de todo ello, ministra, gracias por estar con nosotros en esta semana tan complicadísima. La primera pregunta sería, ¿qué valoración hace usted de estos primeros días? Llevamos poquitos, pero ¿qué valoración hace? Muy positiva, muy positiva, sí. Efectivamente, los datos dicen otra cosa. Tenemos 28.600 centros y se ha ido, las comunidades autónomas van entrando escalonadamente, como es razonable hacer, dadas las circunstancias. Y efectivamente, hasta ayer teníamos incidencias en 53 centros. Por tanto, muy positiva. Esto quiere decir que las direcciones de los centros y los profesionales y los administrativos de los centros han hecho un trabajo espectacular. Y me consta que lo han hecho, y lo han hecho con ilusión, con profesionalidad y con mucha vocación. Y los niños tenían una ilusión extraordinaria, estaban como en la noche de los Reyes Magos. Proporciona mucha emoción esto. Lo han hecho quizá un poco a contrarreloj, ¿no? ¿Se han tomado un poquito tarde las medidas? No, desde luego en algunos sitios no, otras comunidades han ido más lentas, ¿no? Efectivamente, el marco para adoptar todas las medidas de gestión necesarias en cada uno de los centros educativos, efectivamente, que son un cosmos cada uno, es decir, son completamente diferentes las características de unos con respecto a los otros. Las comunidades autónomas han entrado de manera desigual, pero en junio ya tenían todo a su disposición, es decir, el acuerdo educativo de 14 medidas que todos respaldamos, excepto 2 comunidades, y el protocolo, las medidas de protocolo, el protocolo de medidas de higiene y prevención y detección precoz. Por tanto, la sanidad, el sistema sanitario está ayudando al sistema educativo en este trance, y el sistema educativo también está ayudando al sistema sanitario, porque efectivamente el tener a los niños controlados con las medidas que estamos poniendo en marcha, permite una detección precoz. Un aislamiento, una notificación inmediatamente a los servicios sanitarios y el tratamiento que las decisiones sanitarias van indicando. ¿Cómo ha sido la colaboración con las comunidades autónomas en este escenario de cogobernanza, palabra que usa mucho el presidente? Sí, pues yo no tengo más que palabras positivas para hablar de ello, sí, efectivamente, porque desde marzo hemos hecho hasta 20 reuniones con las comunidades autónomas desde marzo a julio. Terminamos el 30 de julio con la última conferencia, con la última comisión general. Hemos tenido 6 conferencias sectoriales y en todas ellas hemos tenido que debatir iniciativas que íbamos poniendo encima de la mesa y que se convertían en acuerdos que luego se llevaban a la práctica. Bueno, en alguna conferencia sectorial 5 comunidades de distinto signo político, a las otras comunidades se mostraron remisas a adoptar ese acuerdo, pero finalmente, me estoy refiriendo concretamente a las fórmulas para adaptación programática, para la evaluación, etcétera. Esto ocurrió en abril, pero finalmente hicieron lo mismo, porque hemos tenido en España, que nos gusta tanto ponernos mal a veces, hemos tenido la fortaleza, primero, de decidir que el curso seguía. Una cuestión que en Italia, por ejemplo, no se hizo. Se terminó el curso en marzo y se terminó el curso en marzo. Sin embargo, en España decidimos que aunque la escuela cerraba, el curso seguía, la educación seguía. Seguía con lo que podíamos seguir, es decir, con la enseñanza a distancia, con la enseñanza online. ¿Sí? Yo no me refería tanto al... Yo entiendo la gestión de la primera ola de la pandemia, que yo creo que gran parte de los ciudadanos tiene una idea similar. Sí. La gestión de la primera hora quizá fue una gestión que tuvo que ser muy atropellada, y en el caso de la educación, los que tenemos hijos en los colegios lo vivimos así, una locura extrema las primeras 2 semanas y luego
parece que todo se adecuó y en su ministerio dio indicaciones. Yo me refiero un poco más a la preparación para la vuelta al cole. Este mes de agosto hemos tenido, estoy de acuerdo, usted me dice, ha habido 22 reuniones desde el mes de abril, pero las últimas reuniones para la vuelta al cole se produjeron una semana antes de la vuelta al colegio. Eso es inexacto, eso es una equivocación. Es decir, las reuniones para la vuelta al cole en concreto empezaron en junio, es decir, empezaron en mayo para ser más exactas, porque ya en mayo, en la fase 2, reiniciamos en todas las comunidades, excepto en Andalucía, la vuelta a clase. Y ya hubo un protocolo higiénico-sanitario. Este es otro tema al que voy a tratar. En junio, sin embargo, ya el 11 de junio y el 22 de junio, se cerraron todas las instrucciones, todas las medidas, todos los planes acordados entre el Ministerio, que tiene que hacer su labor, y las comunidades autónomas, que tienen que hacer el suyo, habida cuenta de que efectivamente ellas son las que hacen la gestión y tienen transferidas las competencias de educación. Por lo tanto, ya muchas comunidades, lograron sacar y publicar sus protocolos desde julio, sabiendo, como sabían, que además de ejercer nosotros nuestra iniciativa y colaboración, digo el Ministerio, el equipo ministerial, estábamos poniendo recursos encima de la mesa, recursos que necesita el sistema educativo español. El sistema educativo necesita inversión que ha perdido a lo largo de estos últimos 7 años. Esa inversión se aprueba ya el 16 de junio en Consejo de Ministros y las comunidades saben, porque es en función de la población escolar, cuánto van a recibir de ese llamado fondo COVID para el curso. Por tanto, tenían todos los elementos y así todas las comunidades han sacado sus protocolos para recibir a los alumnos. Algunos centros educativos algunas comunidades, algunos centros han hecho una información extraordinaria a las familias. Otros han estado más entretenidos en configurar los centros y escaseado un poco más la información a las familias. Pero en todo caso, lo importante es que hoy todas las comunidades autónomas tienen sus protocolos, sus propuestas, sus compromisos, que son públicos y desde luego, como vemos, los centros educativos están abiertos, que esto es imprescindible, la apertura de los centros es insustituible, los resultados de la presencialidad son insustituibles, la enseñanza online es complementaria, efectivamente, y tenemos que recurrir a ella, pero esto es insustituible y vamos a ir caminando. Lo que ha pasado estos días, contábamos con ello. Contaban con ello. Bueno, y seguiremos contando, habrá más casos y más incidencias. Una cosa, el tema de los casos hablaremos ahora, pero otro tema respecto a los padres. En ese relato de acontecimientos, ¿dónde ubica esos padres en Motril que dicen, había una madre que decía, yo si tengo que elegir entre la salud y la educación, elijo la salud? ¿Por qué? Eso no ha pasado solo en Motril. ¿Por qué hay varios sitios de España donde hay padres que se están planteando negar a sus hijos una educación, que están planteándose no llevar a sus hijos al colegio? Bueno, pero... ¿Ha habido un problema de comunicación? ¿Cuál es el problema? No, usted imagine la cantidad de personas que existen, que son padres y madres de nada menos 8 millones y pico de alumnos. ¿Usted cree que son minoritarios esos padres? Sí, absolutamente, ¿sí? Absolutamente. Vamos, yo afirmo que son minoritarios, pero ciertamente esos padres tienen todo el derecho a recibir toda la información, porque si algo hemos venido haciendo es mantener la protección de la salud de toda la comunidad educativa como prioritaria. Es decir, que para nosotros eso es una condición necesaria para hacer algo que para nosotros es lo específico del Ministerio de Educación, que es seguir con el ciclo educativo, seguir el itinerario educativo de cada uno de los alumnos. Pero hemos tenido que mantener esa protección de la salud, como digo, como condición necesaria para hacer verdaderamente lo importante. Es necesario, pero no es suficiente. Por eso estamos estableciendo un sistema con controles que nosotros pensamos que están funcionando y van a funcionar. ¿Eso quiere decir que no va a haber casos? No en absoluto. No en absoluto. ¿Por qué? Porque los niños, además de ir al colegio, también tienen una vida social. Nosotros recomendamos a las familias que esa vida social sea lo más acorde
a las burbujas en las que tienen que vivir los niños, en fin, infantil y primaria, es decir, grupos convivenciales, grupos familiares, porque si una vez de que han salido del colegio resulta que les llevan a otros grupos, entonces pues ahí puede producirse un contagio. ¿Qué opina de las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que dijo el otro día: damos por supuesto que el 80% de los niños se van a contagiar antes de final de curso? Bueno, yo no quiero entrar en esas declaraciones, realmente no me parecen, no me parecen adecuadas para el momento en el que estamos viviendo. Es decir, estamos viviendo un momento en el que si algo es necesario es ir animando a las familias a que efectivamente confíen en sus profesionales docentes, confíen en la escuela. ¿Por qué? Porque no hay otra alternativa, es decir, la alternativa de la no escuela es la exclusión, es la falta de progreso, de desarrollo social y económico. Ahí no estamos, pero no solo no estamos nosotros, sino que no está ningún país europeo de nuestro entorno. Hace un minutito estábamos viendo las repercusiones, según un informe de la OCDE, precisamente de eso. Queremos que nuestros tertulianos le puedan hacer sus preguntas. Empezamos por Arsenio. Buenos días, ministra. Creo que hay un cierto debate en el Gobierno y no hay unanimidad sobre qué hacer cuando algunos padres que tengan que cuidar a sus niños por cuarentena, porque estén en cuarentena, contagiados, si tienen derecho o no a la baja por incapacidad temporal. ¿Cómo está ese asunto? Bueno, pues está, como usted dice, Arsenio, está ahí, en ese punto. Efectivamente, hay algunas medidas que ya están adoptadas, porque si de algo se ha preocupado este Gobierno es de adoptar medidas rápidas, y ahí está toda la producción legislativa en forma de reales decretos, leyes, desde el comienzo de la pandemia. Y hemos ido atendiendo a todas las necesidades que se iban suscitando, tanto sea de trabajadores como de empresas. En fin, y a este respecto ya hay una medida vigente, pero que llega hasta el 22 de septiembre y habrá de ser prorrogada si se considera que esa medida es adecuada, que es la del programa Se Cuida del Ministerio de Trabajo. Yo he de decir que efectivamente, claro, mi ministerio es el de Educación. Ya, y en esto están implicados. Y la conciliación, efectivamente. Trabajo, imagino, y inclusión social. Pero ¿cuándo va a haber medidas claras? Es decir, bueno, pues habrá. ¿cuándo los padres van a saber en cada caso tengo derecho o no tengo derecho? Enseguida. ¿Qué es enseguida? ¿En los próximos días, enseguida semanas? quiere decir, no, pero sí es que yo creo que ya hay medidas tales como para el padre del contagiado, del niño que efectivamente es un caso de contagio. Este caso, bueno, pues obviamente el padre entra por la baja médica, por la baja laboral, y el otro también tiene un tratamiento que es el Se Cuida, que efectivamente es una adaptación de lo que es su vida laboral. Ahí efectivamente tienen que entrar pues con mesa de diálogo social, pero ya está adoptada esa medida. Bueno, tienen que seguir hablando. Ahí importa que todos estén, que estén de acuerdo, que se pongan de acuerdo los agentes sociales con los ministerios correspondientes. Pero es cierto, no es cierto, y acabo, que hay dos sensibilidades en el Gobierno, una representada más por los ministerios afectados, que son del PSOE, y otra por los ministerios afectados que son de Unidas Podemos. Bueno, que hay dos ¿o sensibilidades en el Gobierno es público y notorio. En este tema también. Es decir, es público y notorio, quiere decir que somos dos partidos distintos, con distintos acentos, etcétera, pero que siempre llegamos a una síntesis eficiente para la sociedad, y en este caso también llegaremos. Profesor. Buenos días, estimada ministra. Lo mío es más sencillo y es más directo. Sí, yo soy médico. Soy médico y mi pregunta es sanitaria. Es muy simple. ¿Cuándo por fin en el currículum académico, a nivel de GB y en otros niveles de estudio, se va a implementar definitivamente una asignatura o un área del conocimiento que sea educación para la salud? ¿Cuándo? Porque es fundamental. Sí. Y hay una pata coja en la silla y yo creo que es de recibo. Y ahora es un buen momento.
Estoy de acuerdo con usted. Me parece muy interesante esta referencia. De hecho, en nuestro proyecto de ley, que está residenciado en el Congreso de los Diputados ya en tramitación, esta es una de las cosas que también se toca. Tanto como una asignatura, es que todas las asignaturas no caben, pero efectivamente sí que está muy mencionada, es una transversal importante y ahora además más, con esta coyuntura muy dramática, pero coyuntura a fin de cuentas que esperamos superar, resulta ser importante. Los niños en este momento, en estas horas precisamente de entrada a los centros educativos, están aprendiendo precisamente educación para la salud, ¿no? Cómo se lava las manos, la importancia de la ventilación, la importancia de la higiene, decimos hasta 5 veces, ¿no? Sí. La importancia de tener contactos distintos, de manera diferente, no acercarse, la mascarilla, en fin, están siendo... Y los niños pequeños, infantil y primaria, son muy obedientes. Sí, lo son, sí. Son muy obedientes. Nuestro problema no está ahí, en el seguimiento de medidas. Nuestros problemas se sitúan mucho más en los adolescentes, de 15 a 20, en fin, ahí. Sí. Muchas gracias. Bueno, se han establecido muchas medidas, las que está diciendo, algunos protocolos. Es evidente que tenemos que asumir el riesgo de que pueda haber contagios, pero ¿se han planteado en algún momento hacer PCRs a los niños antes de ir a la escuela y durante todo este tiempo que estén en el curso? Y si se ha planteado y no se ha hecho, ¿por qué? ¿Estamos hablando de un problema económico o no? Porque sí que coincidiremos que tomar la temperatura está bien, la distancia está muy bien, pero el PCR creo que es el único argumento seguro para saber si un niño está contagiado o no lo está. Bueno, a mí me gustaría que esta pregunta la respondiera mi colega, el ministro Illa, pero bueno, ya que usted me tiene aquí delante, claro, trataré de acercarme. Están ustedes todos en el mismo Consejo de Ministros. Trataré de acercarme, no solamente porque estamos en el mismo Consejo de Ministros, sino porque yo trabajo intensamente en colaboración con el ministro Illa para establecer precisamente todas estas medidas de protocolo. Pero sí le voy a decir una cosa, como usted bien sabrá, la prueba PCR te la haces hoy y puedes dar negativo, y te la haces 48 horas más tarde y puedes dar positivo. Por tanto, pero evidentemente y no podemos, sí que podemos coincidir usted y yo también en que es probablemente la única, o sea, es la mayor certeza que se puede llegar a tener para ver si una persona está contagiada o no. Entonces, estamos hablando de una población de 8 millones de personas. Yo entiendo que esto es carísimo, o no sé si esto se puede negociar, pero me parece que es la única medida que verdaderamente nos puede dejar dentro de lo que cabe más o menos. Sí, pero déjeme decirle, estamos hablando de 8 millones y pico de alumnos y el protocolo que se ha establecido para el caso es el siguiente. Si un profesor que tiene delante al alumno y lo conoce bien, observa sintomatología compatible con la COVID, lo primero que hace es aislarlo, notificarlo, entonces se le hace una PCR a ese niño. Sanidad toma la decisión de hacerle una PCR y también a sus contactos estrechos. Esto ya permite que dentro de lo que es el grupo convivencial que nosotros hemos establecido, perimetrarlo y no tener que cerrar otro grupo en la escuela, perdón, Mónica, que te doy la espalda. No, tranquila. Bueno. Entonces, yo creo que vamos a actuar así, porque de otra manera... No, sí, está bien, pero lo riguroso pero no, sí no es que un profesor mire la cara de un niño, si no es un PCR. O sea, que un PCR puede tener fallos porque mañana puede dar negativo, es una cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, pero el rigor... Las próximas semanas iremos viendo cómo... Sí, vamos a ir viendo. Es decir, es muy interesante el momento. Hombre, tenemos que saber que efectivamente casos se van a seguir produciendo, sin duda. Y desde luego un momento para nosotros significativo será pues qué pasa el fin de semana que viene. En fin, estamos completamente a pie de obra. Nos vamos a volver a reunir con las comunidades en breve, otra vez en otra conferencia sectorial. Mira, en fin, evaluaremos qué ha pasado, atenderemos el tema, pero que sepamos todos que riesgo cero no existe, ni fuera de la escuela ni dentro de la escuela, pero desde luego la alternativa es intransitable, porque es la exclusión absoluta. Y aquí lo importante es animar a estas familias, animar a las familias a que lleven a sus hijos, no por medidas coercitivas, sino porque que sepan, y tenemos informes al respecto, que las bondades, que el beneficio, que el bienestar de los niños son muy superiores yendo a la escuela que no yendo. Es decir, que los riesgos que se puedan encontrar eventuales en la escuela. Perdón. Y tenemos pregunta ciudadana también, Javier, cortita, please. El derecho a la educación es
el que hace posible que funcione la democracia como forma política. Por lo tanto, es un derecho no negociable. Tiene que ejercerse necesariamente. Pero nos encontramos con que hemos tenido en el año pasado ya 4 meses, que hemos tenido las escuelas cerradas, y ahora vamos a tener unas contingencias que no sabemos qué es lo que va a pasar. Hay que diseñar, me imagino, un plan para que, visto en el conjunto de varios años, ese derecho a la educación no sufra y que los alumnos que tengan que pasar por estas circunstancias tan tremendas como las que están teniendo que pasar, de alguna manera se contemple un programa plurianual que permita recuperar conocimientos que no se han podido impartir en el momento en el que se tenían que haber impartido porque se han tenido que cerrar los colegios. Eso se está pensando, me imagino. Sí. ¿O hay algo? Efectivamente, no solo se está pensando, sino que existe un plan que es el Educa en Digital, aparte de todos los planes de cooperación territorial que van expresamente dirigidos a atender a los más vulnerables. Hemos diseñado y tenemos en marcha, y ahora empieza la licitación, porque ha habido que conveniar con cada una de las comunidades autónomas, el plan Educa en Digital, que proveerá ya de 500.000, medio millón de dispositivos digitales a aquellos alumnos que lo necesitan. Y esto yo pongo mucho énfasis en esta cuestión. No vale dar más a quien más tiene, porque si no, no conseguimos que el sistema avance. Esto es importante. Ya sabemos que la educación online efectivamente no sustituye a la presencial, pero nos ha ayudado durante estos meses, nos ha ayudado a poder seguir con la educación. Y ha tenido buenos resultados en los cursos superiores, porque no hay más que observar los resultados que hemos obtenido en la EBAU. Es decir, que ha tenido buenos resultados. Entonces, este programa empieza ahora la licitación después de haber conveniado. Obviamente es una licitación compleja porque es de 260 millones de euros. Entonces hay que llevarlo al boletín de las comunidades, etcétera. Por tanto, llevará su... Pero creemos que en diciembre podemos contar ya con ellos. La última pregunta. Sí. No, disculpe. Le traslado una pregunta que nos ha hecho llegar una de nuestras espectadoras, se llama Ainhoa, vamos a verla ahora en pantalla. Le traslada lo siguiente: ¿qué estrategia o instrucciones ha dado el Gobierno central a las comunidades autónomas para que los niños que tengan que guardar la cuarentena sigan el mismo ritmo educativo que el resto de sus compañeros, que no se queden rezagados? Muy bien, me parece una pregunta muy pertinente. Esos niños tienen que estar conectados online. Tienen que estar conectados con su profesorado. Una de las primeras medidas que adoptamos en la conferencia de marzo precisamente fue: es necesario que todos los centros educativos identifiquen a aquellos alumnos que están desconectados. Hay un programa específico, es decir, hay un punto específico en nuestro acuerdo educativo que claramente dice: aquel alumno que se quede fuera de lo presencial tiene que estar conectado online. Muchísimas gracias. Gracias, Marina. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Mónica.